Hola, buenos días amigos y amigas de Arteme Radio, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué tal les va? Hoy 13 de julio del 2015, ya a la mitad del año, lunesito ya de vacaciones para algunos, ya este fin de semana algunos estuvieron en cierre de clases para sus pequeños y pequeñas, en muchas graduaciones, ya por ahí chiquititos desde preescolar con sus togas y birretes, muy bellos ellos y ellas, todos festejando estas etapas tan bonitas. Algunos todavía andan por ahí en las escuelas, quizá los más grandecillos, pero ya en las últimas terminando, con los últimos preparativos para cerrar estos ciclos. Algunos por aquí ya contentos de escucharnos, por ahí me mandaban mensajes, muchos saludos a Liz, que bueno, siempre le estamos ahí molestando que nos escuche y por fin hoy nos va a escuchar después de quién sabe cuántos meses, y bueno, saludos también a todos los que nos escuchan semana con semana en su programa Escuela para la Familia. Y bueno, el día de hoy, lunes, con la visita de Corazones Mágicos en esta sección que se llama Previniendo de Corazón, nos visita Janet Aguilar. Buenos días, Janet, ¿cómo estás? Buenos días, Brenda, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Rosalinda. Rosalinda, perdóname por te cambié el nombre, discúlpame, Rosalinda. Buenos días. Buenos días. Aquí bueno, ya conocemos bien el trabajo que hacemos, los nombres todavía no nos los sabemos porque la verdad es que es amplio el equipo de Corazones Mágicos, es la primera vez que tenemos el gusto aquí de sentarnos, pero bueno, su labor es increíble. Y bueno, el día de hoy el tema que nos traen es un tema por demás interesante porque nos van a ayudar a enlazar dos temas que son muy importantes que nosotros como padres, como madres podemos conocer, que es el tema del suicidio y el tema del abuso sexual, que de repente podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? Como que ubicamos de repente el suicidio como algo muy extremo y el abuso sexual a veces ni siquiera lo ubicamos. Así ¿no? es, así es, exactamente. Ya no digamos lo ubicamos como algo muy extremo, lo ubicamos como algo muy lejano de lo que nos puede... Bueno, yo creo que ambos temas los ubicamos como muy lejanos de nuestra realidad. Así es, ¿no? Es así como que eso pasa en otra dimensión. Así es, son temas donde generalmente la gente piensa que eso no pasa en su casa, en su entorno, en su ámbito, pero son problemáticas que tienen que ver totalmente con la familia, con el ámbito familiar en todos los niveles y sociales y en todos los sectores. Son dos temas que pocas veces se hablan porque son temas, por un lado, el tema del abuso sexual, como seguramente ya lo han platicado, es un tema familiar por el cual casi no, es un tema que no se maneja o son estos tipos como secretos de familia que la gente no habla. Y el tema del suicidio también es un tema que de alguna manera tampoco no se habla porque es un tema que a mucha gente le da temor, el tema de la muerte, y por otro lado quienes han tenido estos casos en la familia tampoco no los hablan, son los secretos que permanecen dentro de la familia por muchos años. Sí, es al final de cuentas un tema muy difícil porque también implica mucha culpa al interior de la familia. Así ¿no? es. En cualquiera de los dos temas. Así es, porque efectivamente la familia, en el momento en que descubre esta situación, en el momento en que se da cuenta de lo que está pasando o de lo que ya sucedió en el tema del suicidio, pues empieza exactamente como bien tú dices, el tema de la culpa, en el tema de por qué no me di cuenta antes, por qué no vi las señales que me estaban dando, y por qué no hice nada, ¿no? Por qué no, en este caso, como lo que nosotros nos dedicamos a hacer en Corazones Mágicos, que es el tema de la prevención del abuso sexual y la atención, pues enseñarle a la gente a hablar sobre los temas que no se hablan, que a veces son como temas tabús, que no se hablan, empezarlo a hablar, empezarlo a manejar para que lo podamos prevenir y evitar este tipo de situaciones. Y ahorita me mencionabas un caso que tenemos aquí en Querétaro muy reciente, que Ajá. es de una chica que fue abusada y que además de todo tenemos otro aspecto que tocábamos apenas la semana pasada, que es el aspecto jurídico. Ajá. Que también influye mucho, o sea, ya está como esta parte de que en la familia se
omite o se pasa por alto toda la cuestión del abuso sexual en la parte de justicia, también se pasa por alto. ¿Y cuáles son las repercusiones que esto puede tener a nivel emocional para una persona que puede llevarla a tomar una determinación como puede ser el quitarse la vida, ¿no? Así es, sí, así es. En este caso también finalmente la actuación de la autoridad en materia ya jurídica también tiene que ver el hecho de que un menor o una menor víctima de alguna situación de violación o abuso sexual infantil que no esté siendo atendida en cuanto a la contención emocional, en cuanto a los primeros auxilios psicológicos, dado esta experiencia traumática, llega a poner la denuncia al Ministerio Público y es revictimizada, ¿no? Y es muchas veces minimizado el tema. Si no se le da el apoyo psicológico, el seguimiento y toda esa contención, pues la víctima puede llegar a sentirse sola, ¿no? A sentirse abandonada, a sentir que no hay alternativas de solución para su problema y bueno, al final de cuentas, con todos estos factores que ya comentaremos, pues pueden llegar a tomar una decisión así. Por eso se vincula este tema, porque un abuso sexual infantil, pues es una experiencia sumamente traumática que impacta psicológicamente, emocionalmente y socialmente a la persona. Y pues puede llegar a tomar una decisión definitiva en este sentido, ¿no? Si no se siente acompañado, si no se siente escuchado, si no se siente atendido. Okay. En este caso, yo lo podría considerar, bueno, es como muy claro o inclusive hasta predecible que ese tipo de situaciones pasen. Ajá. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en los casos donde el abuso sexual se da en la niñez? ¿Cómo podemos relacionar eso con el suicidio? Cuando, por ejemplo, pasa el abuso sexual, inclusive no hay denuncia, no hay como un hecho a lo mejor tan abrupto que marque al niño en una revictimización dentro de la familia o dentro de las autoridades, pero sin embargo se puede dar una relación con un estado depresivo, con un deseo suicida. ¿Cómo lo podemos enlazar? Ok. Puede haber casos, por ejemplo, que no se denuncian por años, ¿no? Que el niño o la niña no manifiesta, no denuncia por años, ¿no? Finalmente, por cómo se da el proceso del abuso sexual infantil en cuanto a la conquista, a la seducción que tiene y la relación que tiene con el abusador sexual, en donde el niño ya se siente cómplice y culpable de lo que está pasando, él no lo dice, él no declara esta situación. Y lo que hace es que cada día su autoestima, su valoración como persona, cada día va disminuyendo, ¿no? Entonces pueden pasar muchos años en donde en donde el niño o la niña sean abusados por el familiar, ¿no? Y el menor se siente completamente con una autoestima muy muy baja y hay casos de niños en donde como se sienten atrapados en esta situación, ya digamos que el suicidio empieza por el tema de una ideación suicida, es decir, a mí no hay quien me pueda ayudar, yo no le puedo decir a mi mamá, yo no le puedo decir a mis abuelos o a mis papás, dependiendo quién sea el abusador, yo no le puedo decir que mi abuelo está abusando de mí o yo no puedo decir que mi papá está abusando de mí, porque mi familia se destruiría, porque no me creerían, porque habría consecuencias graves familiarmente hablando. Entonces, como el menor se lo calla, no lo dice, poco a poco él se va sintiendo que no tiene posibilidades de ayuda, él no puede decir ayúdame porque me está pasando esto, y poco a poco su visión se va disminuyendo, por así decirlo, no tiene alternativas de solución. Entonces empieza este tema que tiene que ver con el suicidio, que es la ideación suicida, es decir, empiezo a visualizar que mi única salida es ya no existir. Además, traigo una depresión, una baja autoestima, me siento solo, me siento abandonado, me siento utilizado, ¿sí? Entonces, no hay nadie que me pueda ayudar y yo no puedo pedir ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el niño empieza solamente cada vez a reducir las opciones de solución a una única salida, ¿no? Yo creo que estaría mejor en otro espacio, mejor
Es decir, claramente el niño empieza a pensar, estaría yo mejor muerto, a lo mejor se solucionaría el problema. Y es la única alternativa que empieza ya de pronto a considerar. Esa es la ideación suicida, cuando la persona que está en un problema en donde ya no puede encontrar otras alternativas de solución, es la única que empieza ya a considerar. Ajá. Entonces, en este caso, por ejemplo, una persona que toma esta decisión en realidad no se quiere morir, lo que quiere es encontrar una solución al problema, ¿sí? Es un conflicto en el que el niño, en este caso, por ejemplo, el niño que tiene menos herramientas de pedir ayuda, si no son sus papás, o a veces el maestro o la maestra, si le tiene mucha confianza, le podrá proporcionar la ayuda, pero el niño no tiene más alternativas, ¿no? En este caso, por eso es tan importante el diálogo familiar, la comunicación, para que los niños siempre puedan tener la confianza con sus familia, con su mamá, con su papá, con su red de seguridad, de poder decir, ayúdenme porque estoy sufriendo esta situación. Y el estar preparados para una situación así, ¿no? Porque también el cómo tome la familia, en el caso de que un niño pueda externar que hay un abuso sexual infantil, donde la mayor parte de las ocasiones es un familiar o una persona cercana el que lo está cometiendo, pues si la familia lo toma como, no es cierto, es que estás diciendo mentiras, tu papá cómo te va a hacer eso, tu abuelita cómo te va a hacer eso, y el niño llevaba toda esta ideación atrás de China, a lo mejor mi única salida es matarme para no seguir sufriendo esto, o qué va a pasar con mi familia si yo lo digo. Y la reacción de la familia es justo, pues tú estás mintiendo, tú estás echando a perder toda la familia, o pues así es como sí, ¿no? En el tema del abuso sexual infantil, normalmente o generalmente a los papás se les dice, el niño siempre dice la verdad. En este tema del abuso, a veces se dice esto de que los niños y los borrachos dicen la verdad, dicen la verdad, y la verdad es que sí es cierto. Los niños pocas veces o en realidad casi nunca el niño va a crear una historia fantasiosa sobre este tema. Los niños pocas veces mienten. Cuando el niño está diciendo esto, te lo está diciendo, créele. O sea, tu primera reacción como papá es creerle, no poner en duda lo que está diciendo, porque en el momento en que lo dudas, el niño ya se siente rechazado, se siente mentiroso, se siente culpable, se siente desprotegido por las personas más importantes, que en este caso son sus papás, ¿no? Entonces, efectivamente, en el tema del abuso sexual infantil, cuando un niño dice eso, créele, o sea, porque te lo está diciendo y tienes que tomar cartas en el asunto, o sea, no puedes pensar que el niño está inventando en este tema. Entonces, en los casos en donde efectivamente, por ejemplo, es un familiar muy, muy, muy cercano al niño o a la niña, y los papás no le creen, porque ¿cómo es posible que ese familiar esté haciendo eso con sus hijos? Imagínate tú cuál sería el sentimiento del niño al decir, me está pasando esto y mis papás no me creyeron y no hicieron nada para ayudarme. Entonces, ¿qué otra salida podría yo tener, no? Si mis papás de entrada son los primeros a los que les estoy pidiendo la ayuda y no me la otorgan. Entonces, son estas situaciones en las cuales los niños ya se ven orillados o se ven ya precisamente por toda la situación de estrés, de ansiedad, de frustración, de todos los sentimientos que genera el haber sido abusado sexualmente, pues limitan o te llevan solamente ya a encontrar una única salida, que como bien tú dices, ¿no? Pudiera el niño incluso hasta pensar, si yo ya no estoy aquí, ¿sí? Este tema ya no va a ser un problema para mi familia. Yo ya no voy a ser un problema o una carga para mi familia. Mi mamá a lo mejor no va a sufrir por esta situación porque ya se peleó con el esposo, ya se peleó con mi papá, ya se peleó con la familia, ¿no? Entonces, el tema, de hecho, los niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil, entre los riesgos que tienen, precisamente si no son atendidos adecuadamente, puede ser llegar a una situación de suicidio. Bueno, pues vamos a ir a un breve corte. Les recuerdo que nos pueden enviar cualquier duda o pregunta que tengan a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Orientapsique QRO U Escuela para la Familia, en Twitter Orientapsicro y en WhatsApp al 4422006995. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de vuelta y vamos a empezar con una parte que es
un poco controversial. Aquí cuando estamos hablando del suicidio y hablamos de esta parte de los pequeñitos que sufren abuso sexual infantil, nos enfrentamos con una realidad que está aquí como muy marcada, y es que teóricamente aquí en México los niños no se suicidan, ¿verdad? Eso Sí. ha de pasar en otros lugares Sí. donde esté la gente en guerra, Así es. pero aquí en México eso no ocurre. Aquí se caen accidentalmente en las escaleras, se les disparan las pistolas accidentalmente también, se les enredan las sogas en el cuello, accidentalmente, Así es. pero los niños aquí no se suicidan. Así es, sí, las personas sí, efectivamente, como tú bien dices, sí, no consideran que los niños pueden llegar a tomar estas decisiones. O sea, normalmente cuando alguien, de hecho, estadísticamente hablando, anteriormente eran los adultos mayores los que más tomaban la decisión de suicidarse, debido a que, bueno, los adultos mayores ya tenían una vida hecha, ya se habían casado, ya habían trabajado, ya habían tenido sus hijos, y cuando llegan a la etapa de la adultez, muchos adultos mayores se sienten a lo mejor solos, abandonados, improductivos, incluso hasta víctima a veces de sus propios familiares. Hay adultos mayores a los cuales sus familias, por ejemplo, desatienden, golpean, maltratan esto. Entonces era mucho más normal para la población, es mucho más normal entender o creer que los adultos mayores ya tienen una razón por qué decidir quitarse la vida. Sin embargo, en los últimos años en México, el rango de edad de las personas que más se suicidan en México ya bajó de los alrededor de los 15 años, 14 años a los 24 años. Ya es, digamos, la población joven la que ya está superando el porcentaje de suicidios en México. Entonces, hay que poner atención en los jóvenes. De hecho, ya es una de las causas principales de muerte entre los jóvenes, el suicidio. O sea, es un tema que muchas veces como papás no queremos ver o no queremos creer que pueda pasar aquí en México. Ya de hecho hay casos registrados de niños muy pequeñitos, de 10, 8, hasta 7 años, en donde han tomado esta decisión. Sí, aquí nos preguntan, ¿cuándo tienen en Corazones Mágicos un taller para papás? Sobre el tema de prevención de abuso sexual. Ok, constantemente nosotros como Corazones Mágicos estamos dando talleres en escuelas públicas, a todas las primarias de forma gratuita, y si nos invitan a las escuelas particulares también a hablar con los papás sobre estos temas, bienvenidos. No tenemos nosotros ahorita, próximamente estaremos dando talleres ya directamente en nuestras instalaciones, ya talleres abiertos al público sobre estas temáticas de prevención relacionadas al abuso sexual infantil. Si gustan ingresar a la página de Facebook de Corazones Mágicos, ahí estaremos subiendo la información sobre los cursos abiertos al público que próximamente estaremos programando, y mientras tanto estamos trabajando directamente con las escuelas. Sí, así es. ¿Nos puedes proporcionar sus teléfonos también para que se comuniquen? Sí, claro con que ustedes? Sí. En un momentito se los damos. Ver, si no, les pasamos las redes sociales. Mientras tanto, en Facebook están como Corazones Mágicos. Y en Twitter como @corazonesmagic. Ajá, así es, y el teléfono en el cual nos pueden localizar es 223-6844. Ahí estamos a sus órdenes para atender cualquier situación, ya sea de prevención o de atención también. Okay. Entonces, bueno, regresando a esta parte del tema del suicidio, cómo es bien importante que nosotros conozcamos, de repente desmitifiquemos las cosas que ocurren, ¿no? Porque primeramente, si nosotros pensamos que los niños no se suicidan, así es, o los jóvenes no se suicidan, ¿no? Porque esta parte de, pues el niño, nosotros pensamos en un niño y vemos a un chiquito jugando que no se da cuenta. Esa es una parte bien importante, que los papás piensan que los niños no se dan cuenta, que ellos están en su mundo de fantasías donde todo es maravilloso. Así es. O que se les va a olvidar, ¿no? Que se les va a pasar, así de no digas nada. Hemos tenido casos en donde la primera reacción es: ok, sí te creo, pero no vamos a hacer nada porque es tu abuelo, o es tu tío, o tu tía, o porque este tema del abuso no es de género, es de ambos. Hay tanto casos de abusadores sexuales, hombres como mujeres. Entonces, pero finalmente los papás, cuando hablan con el niño,
pues le dicen es que no vamos, vamos a, pues tu abuelo es tu abuelo, ¿cómo vamos a actuar en contra de tu abuelo? ¿Qué te parece si vamos a tratar de que evite el convivio con tu abuelo, de que ya no lo veas mucho, vamos a estar al pendiente, pero no vamos a decir nada? Y a ti se te va a olvidar, seguramente en algunos años todo esto pasará y se te olvidará. Y no, eso es una experiencia que queda marcada de por vida y que si no se atiende adecuadamente psicológicamente, se da una atención psicológica oportuna, esta situación va a mermar la vida del menor, o sea, en todos los aspectos, y hasta su adultez. Tenemos casos donde estas consecuencias afectan incluso ya cuando las mujeres o los niños que han sido abusados, en su vida matrimonial también les afecta terriblemente. Ok, y bueno, en esta parte de los mitos, ¿Sí? ¿todos los niños avisan? Normalmente los niños, en el tema del suicidio hay algunos mitos y realidades, ¿no? Un mito es, por ejemplo, que si una persona lo está diciendo, en este caso los niños te amenazan o te dicen, si no me haces caso me voy a suicidar, si no haces esto me voy a suicidar, creemos que solamente está alardeando, que nos está amenazando y que no va a pasar nada más allá de que lo dicen. Ahora sí que te digo, como el dicho de perro que ladra no muerde, entonces pues si lo está diciendo no lo va a llevar a cabo, ¿no? Si lo quisiera llevar a cabo, ni nos decía, y no. Más o menos 8 o 9 de cada 10 casos de personas que lo manifestaron, al final del día lo llevaron a cabo en algún momento, ¿no? Entonces aquí es cuando, lo que hablábamos hace rato, entra el tema de la culpabilidad. Es que a mí me lo dijo y yo no le creí, lo estuvo diciendo y yo no lo creí. Ahora hay que tener mucho cuidado en el tema, no es para alarmarse, es nada más para poner atención, porque si un niño lo está diciendo, es por algo, o sea, hay que investigar, hay que platicar al niño, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Qué te está molestando? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué quisieras tú tomar esta decisión? O sea, ¿qué te está llevando a pensar en esta decisión, ¿no? Y platicar con el niño y ver de dónde está sacando esta idea o de dónde por qué lo está manifestando. Pero hay que tomar mucho en cuenta que los niños son impulsivos también, o sea, el niño a lo mejor no lo va. Otro mito, por ejemplo, es que si una persona tiene la idea de suicidarse, lo va a hacer en algún momento así, sin previo aviso, ¿no? Y la verdad es que no, precisamente como hay este proceso de ideación, hay casos en los que tal vez sí, por alguna situación, toman la decisión de manera inmediata, ¿no? Pero en muchos de los casos se van dando señales anteriores al hecho, por este mismo tema de la ideación suicida. Finalmente es un proceso en donde lo van considerando y van ideando esta posibilidad. Entonces, durante este proceso, las personas van dando algunas señales para pedir ayuda, porque como no lo hacen externamente o abiertamente, sus conductas van dando señales. Los niños, por ejemplo, en este caso se aíslan, ¿no? Son niños que se aíslan, que no conviven con niños, que no salen a jugar, que están encerrados, deprimidos, tristes. Y estas son señales. Si tú ves a un niño, no es normal que esté deprimido, sin querer salir a jugar, sin querer convivir con otros niños. Algo le está pasando, ¿no? Pueden ser varios casos, pueden ser desde el tema del bullying, puede ser un niño que está siendo víctima de abuso sexual, puede ser un niño que está pasando por una problemática. Entonces, en este caso, los niños sí te van dando señales de alerta. Y hay niños en los que a lo mejor en algún momento de enojo sí te pueden decir, pues yo estoy pensando suicidarme si no pasa esto, ¿no? En el caso de los adolescentes es un poquito diferente. ¿Nos podrías marcar esas diferencias? Ajá, en cuanto a... por ejemplo, en las manifestaciones que van teniendo cuando ellos empiezan a tener esta determinación o esta ideación suicida. Ok. Igual pueden tender a aislarse, pero las señales son un poquito diferentes. Puede haber casos que precisamente va muy relacionado con el tema del abuso sexual infantil, el tema, porque, por ejemplo, con los adolescentes, puede haber adolescentes que a lo mejor iban bien en la escuela regularmente, a lo mejor no puro 10, pero sí 8, 7, 9, 10, y de pronto sucede un acontecimiento traumático, como en este caso puede ser el abuso sexual infantil, y empiezan a bajar de calificaciones, empiezan a reprobar, les empieza a ir mal en la escuela, empiezan a dejar la escuela, ya no van a la escuela, y entonces en esta situación de la deserción escolar, por ejemplo, puede ser un factor para empezar a considerar el tema del suicidio en los jóvenes. Entonces, por ejemplo, la deserción escolar. Por ejemplo, puede haber chicos
que el fútbol era su tema prioritario, que es su vida, jugar fútbol, y de pronto ya no le interesa jugar fútbol, ya no quiere ir a jugar fútbol, y entonces empieza a aislar este tipo de acciones, empiezan a consumir, a lo mejor también se pueden ir por la vía de el consumo de drogas, de alcohol, empezar a tener otro tipo de consumo de estupefacientes, por ejemplo. ¿Qué pasa con los adolescentes, por ejemplo? Si quieres, lo platicamos, el tema de los adolescentes con más detalle. Vamos a ir a un pequeño corte. Regresando vamos a tocar un poquito más el tema de cómo se manifiesta esta conducta en los adolescentes. Cualquier duda o pregunta que tengan, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí de vuelta. Les recuerdo, cualquier duda o pregunta que tengan, nos la pueden hacer llegar a través de sus redes sociales. Aquí tengo una pregunta de Janet. ¿Qué podemos hacer cuando ya se cortan o los cutting? Justo de eso estábamos hablando en el corte, que bueno, esta parte, el suicidio y lo que es el cutting, para mí son dos cosas completamente aparte, que pueden ir una de la mano de la otra, pero que no necesariamente, por ejemplo, las personas que realizan cutting no necesariamente van a llegar al suicidio. Sí, efectivamente, sobre todo en los adolescentes, actualmente hay como esta moda de las autolesiones, ¿no? De cortarse con navajas, brazos, piernas, sobre todo principalmente brazos y piernas, que son las áreas donde no se ven. A veces puedes ver chicos, por ejemplo, que traen, ¿no?, la sudadera tomada de las manos, o que siempre usan pantalones y demás, y bueno, después de analizar algunas actitudes, puedes a lo mejor incidir en que es un chico que se está autolesionando. Para algunos chicos esto es moda, por ejemplo, ¿no? Y no va más allá de eso, de autolesionarse. Sin embargo, sí puede tener un significado, incluso puede ser un tema que si no se atiende, el checar qué está pasando con este chico que se está autolesionando, puede incluso sí llegar a tomar una decisión ya más fuerte, que en este caso sería suicidio. ¿Qué pasa? Ahorita, por ejemplo, sabemos que la sociedad cada día tiene una dinámica más complicada en las familias, ¿no? Desde familias disfuncionales, familias que se separan y forman otras familias con otras parejas, ¿sí? Y en este caso, o hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, que en este caso los adolescentes, ¿sí?, desde la niñez vienen sufriendo un abandono por parte de los papás, ya sea que debido a las necesidades actuales, ambos tienen que trabajar y pasan mucho menos tiempo al pendiente de los hijos o al cuidado de los hijos. La televisión o los videojuegos son los que se hacen cargo de ellos en muchos de los casos, o personas que se divorcian y hacen familia con otras personas, y los niños se sienten también solos, abandonados, a veces hasta rechazados por las nuevas parejas. Entonces se va generando un sentimiento de vacío, de soledad, es un sentimiento interno de tristeza, de soledad, de rechazo, de abandono, que se va generando dentro del menor. ¿Y qué pasa cuando llega a la adolescencia? Este sentimiento hay que canalizarlo porque duele. El sentirse solo, el sentirse vacío existencialmente hablando, duele. En el tema, un poco haciendo paréntesis en el tema del abuso sexual infantil, te sientes rechazado, te sientes solo, te sientes abandonado y te sientes muy mal, en este sentido te sientes deprimido. Entonces hay un sentimiento de vacío. ¿Para qué sirve mi existencia, no? O sea, si he sido abusado y he sido tratado como objeto, como tal, ¿para qué sirve? O sea, ¿cuál es el objeto de mi existencia? Entonces hay un vacío existencial, y en muchos de los jóvenes me ha tocado trabajar con jóvenes que se autolesionan, ¿sí? Y platicando con ellos, atrás de esta actitud hay un sentimiento de depresión, de vacío, de soledad. Es algo que duele emocionalmente hablando. Y entonces, ¿qué prefiero que me duela? Físicamente. Entonces canalizo el dolor, ¿sí?, a un dolor físico, para sentir un poco más de dolor físico que el dolor emocional. El dolor emocional duele muchísimo y no encuentras cómo aliviarlo, ¿sí?, si nadie te está ayudando. El dolor físico, sientes el dolor y se va aliviando. Entonces esta es esta situación de canalizar al final del día el cutting,
puede ser canalizar el dolor que él está sufriendo en el dolor físico. Pero ¿qué pasa si de pronto yo me acostumbro a este dolor, me acostumbro a me autolesiono y ya ese dolor ya no es suficiente, no alcanza a cubrir o a superar el dolor emocional que yo traigo? Pues que al rato voy a buscar algo que me duela mucho más. Entonces va a haber ya el posible, hay casos en donde después del cutting o las autolesiones, el siguiente paso es un intento de suicidio. A lo mejor yo ya puedo consumir un frasco, pienso en consumir un frasco de algún tipo de pastillas, si a la mano tienen acceso a algún tipo de medicamentos, por ejemplo, o pienso a lo mejor en algo que me pueda cubrir ese dolor emocional un poco más fuerte. Entonces ahí ya pueden venir incluso un intento de suicidio. ¿Qué pasa si ese dolor existencial, ese vacío emocional no se atiende, no se cura? Pues entonces voy a buscar poco a poco más formas de cubrir ese dolor hasta incluso llegar ya a un suicidio consumado. Por eso puede haber este riesgo, hay que atender a los jóvenes, hay que checar por qué están teniendo esta conducta. En algunos casos sí es moda, es por seguir a otros grupos de amistades para pertenecer al grupo, se autolesionan. Sin embargo, no es una actitud que tenga continuidad, porque al final le cuenta a la persona que se autolesiona, pero que no trae esta necesidad de cubrir un dolor, poco a poco lo va a ir dejando esta actitud, pero los chicos sobre todo que continúan con estas autolesiones, autolesionándose y cada día más marcado y cada día más fuerte o cada día en más partes del cuerpo, hay que estar al pendiente de por qué algo hay atrás de esto, hay algún problema con ellos seguramente. Entonces, contestando a la pregunta de Janet, cuando un chico se está autolesionando, lo más indispensable sería que recibiera una atención psicológica para que este problema no se agravara y no terminara o pudiera terminar en un intento de suicidio. Así es, ¿no? Si no lo atendemos es probable que se vaya escalando los intentos, en este sentido la gravedad de las autolesiones hasta poder llegar a un intento o a un suicidio consumado. Okay. Así es. Y bueno, seguimos con este tema del suicidio. Estábamos justo en esta parte, decíamos, de relacionar esta cuestión de las autolesiones, esta parte del suicidio y esta parte que habíamos dejado como pendiente de cómo se manifiesta en los adolescentes. Una de las diferencias, creo yo, también es esta cuestión de las autolesiones que en los niños no vemos tan marcado o llegamos inclusive a no verlo. Así es. Sí, esto hasta ahorita el tema de las autolesiones es un tema más de adolescentes, es un tema que ahorita se está presentando mucho en las secundarias. Estuvimos trabajando con algunas secundarias y encontramos muchos casos de chicos y chicas que se están autolesionando. Y te digo, normalmente los identificas porque traen cubierto permanentemente a través de suéteres, sudaderas, brazos, y sobre todo en el caso de niñas, normalmente usan pantalones, raramente usan alguna falda con el objetivo de que no se vean sus autolesiones. Y bueno, remarcar aquí lo que dijiste, ¿no? Chicos y chicas. Sí. No, porque también está como la idea de que solo es exclusivo de las mujeres. No, yo me atrevería, me atrevería a decir que es más en el tema de las mujeres, porque el tema del suicidio también va un poco relacionado a se estima más o menos a nivel mundial que al año se suicidan 1 millón de personas. ¿Sí? Por cada intento de suicidio, por cada suicidio consumado hay aproximadamente 3 intentos de suicidio previos, o 3 personas intentaron suicidarse, ¿sí? Entonces es un número bastante grande. Y en el tema, sin embargo, para los hombres, ¿sí? Se dan mucho más el caso de suicidios consumados. ¿Por qué? Porque los hombres, de alguna manera, cuando toman esta decisión, la toman y la llevan a cabo, y con formas mucho más drásticas. Y las mujeres tienen más intentos de suicidio. Las mujeres, en este caso, tienen, digamos, situaciones de carácter a veces pues emocional, problemas de pareja, problemas familiares con los hijos, con la pareja, en el trabajo, que llevan a las mujeres a tener intentos de suicidio. Entonces, en este tema de las autolesiones, sí son las niñas las que presentan un poco más estos casos, pero no es únicamente de mujeres, también hay chicos que lo están haciendo. ¿Cuáles serían otros indicadores de un riesgo de suicidio en la adolescencia? Pues básicamente, como te comento,
prácticamente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las niñas tienen un factor de protección que algunos o muchos de los hombres no tienen, que es el caso de las relaciones sociales. En el tema de la adolescencia y en esta etapa es muy importante el pertenecer, el sentido de pertenencia a los grupos, el tener un liderazgo que seguir. Por eso les siguen muchos artistas o estrellas de fútbol, de música, todo esto, porque es un liderazgo a seguir. Entonces, un factor pues es esto, ¿no? Que el niño pierda el sentido de vida, que pierda como todo deseo de tener, pertenecer a un grupo, que pierda, digamos, como todos estos intereses que en la adolescencia se puedan presentar, que básicamente es los amigos, los artistas, los deportes, los juegos, todo esto. Cuando un niño pierde el interés en todo esto, es una alerta. Pero ¿qué pasa con las niñas? Por ejemplo, en la etapa tanto de la niñez en primaria como en la adolescencia, las niñas normalmente formamos grupos de amistades, de mujeres, muchas veces entre nosotras mismas, en donde compartimos lo que está pasando. Nos vamos, a lo mejor ya un poquito más grandes, pero en la adolescencia es irse a tomar un café, ir a platicar, juntarse en una casa a platicar. Y las mujeres compartimos nuestras situaciones, nuestras experiencias con las amistades. Esto ayuda mucho a aliviar, por ejemplo, esta situación de estrés emocional, porque lo estás compartiendo. Y entre mujeres, pues a lo mejor ninguna tiene una experiencia, una formación profesional como psicóloga o como terapeuta, pero el hecho de platicarlo ayuda mucho, ¿no? El hecho de compartirlo, el hecho de que alguien te diga, bueno, pues no te preocupes, ya se solucionará, o por lo menos cuentas con mi amistad. Eso ayuda mucho en las niñas, por ejemplo, en las mujeres. Por eso las mujeres tienen un poco más de tendencia al intento de suicidio, pero no lo llevan a cabo. Bueno, vamos a ir nuevamente a un corte. Cualquier duda o pregunta les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Orientapsique QRO, en Twitter como Orientacicro. También en Facebook nos encuentran como Escuela para la Familia, o a través del WhatsApp al 44 2200 6995. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este último bloque. Para variar y no perder la costumbre, se nos fue todo el tiempo. Sí, fue muy rápido. ¿Qué podríamos decirle? Digo, yo como mamá que te escucho y digo, y eso que soy psicóloga, sí. me quedo con el ojo cuadrado, para variar. Yo aprendo mucho de todos los lunes. ¿Qué podríamos o qué tendríamos que tener los papás y las mamás en cuenta para tener alerta cuando tenemos un chiquito en casa, que dijéramos, esto no se te puede ir de la vista si tú empiezas a ver esto en tu hijo? No puedes dejarlo pasar, de verdad son cosas que tienes que atender inmediatamente. Ajá. Sí, yo creo que es fundamental el hecho de que los papás generen una comunicación de confianza con los hijos, que los hijos puedan llegar con toda confianza a decir cualquier situación que está pasando con sus pertinentes consecuencias de acuerdo al hecho, por así decirlo. Pero sí que el niño tenga confianza de decir, me está pasando esto, y saber que los papás van a estar ahí para ayudarles, que va a haber una alternativa de solución al problema. De entrada, siempre generar que el niño tenga la confianza de decir lo que haya pasado. Observar las conductas del niño, o sea, esto va a generar pues que tú puedas darte cuenta cuando está cambiando la actitud del niño, algo está pasando, ¿no? O sea, como te decía hace ratito, los niños pues normalmente no se deprimen por naturaleza. De hecho, o sea, pues un niño es normal que esté jugando, que esté haciendo travesuras, todo esto, pero cuando ves a un niño aislado, solo, triste permanentemente, sin deseo de hacer nada más allá de pasar el tiempo, por así decirlo, pues ahí es cuando como papás tienes que son alertas, son focos rojos en los cuales tú tienes que poner atención. Y pues no pensar, no tener la actitud de ya se le pasará. Es normal de la etapa, de ese momento de la vida, ¿no? O sea, no decir bueno, ya se le olvidará, ya se le pasará, solito en algún tiempo se le va a quitar, ¿no? Nos hacen aquí una pregunta que es básica, creo que dejemos claro para todos los papás y mamás que nos escuchan, ¿cuál es la diferencia entre un abuso sexual y una violación?
Pues en realidad no hay como mucha diferencia. El abuso sexual infantil en este sentido pues es, digamos, en la etapa de la niñez, es realmente muy, muy similar. Sin embargo, el abuso sexual infantil pues se presenta prácticamente en el tema de la infancia, no en la parte de la niñez. Ya cuando es una persona adulta, por así decirlo, ya es el término de violación. Sí. Y aquí es bien importante, creo yo, dejar claro que no es necesario que haya una penetración vaginal o anal o de ningún tipo para que haya un abuso sexual, que ese es uno de los mitos que de repente como papás, como mamás tenemos, ¿no? Así es, por ejemplo, sí, como bien tú dices, no es necesariamente solo el hecho de estar hablando en el caso de cuando hay penetración, entonces sí ya hablamos de un abuso sexual infantil, no. Hay muchos casos desde tocamientos únicamente, cuando tocan sus partes íntimas, sus partes privadas del menor. Aunque no haya penetración, ese es un abuso sexual infantil. Por ejemplo, cuando se expone un niño a pornografía, el hecho de verlo, por ejemplo, de exponer al niño a ver una película pornográfica, a veces como papás podemos tener el descuido de pensar que el niño no entiende, que no se da cuenta de lo que está pasando y sin embargo estás exponiendo al niño a una situación sexual que no está todavía propia para su edad, para su etapa de desarrollo sexual, lo estás poniendo en una situación que él no entiende, que él no es capaz de comprender. Ese también es abusar de su desarrollo sexual propio de su edad, ¿no? En ese sentido, tocamientos, exponer a un niño a tomarse fotografías, por ejemplo, exponerlo desnudo y tomarle fotografías, eso es abusar de su sexualidad del niño, aunque tú no lo estés tocando. Hay muchos abusadores que de pronto manejan pornografía infantil en donde les toman fotos, exponen al niño desnudo a tomar fotos, dicen, pero yo no lo toqué, pero yo no le hice nada, yo no abusé de él sexualmente, sin embargo está abusando de la sexualidad del niño. Sí, esa parte sí creo que es bien importante remarcarla, ¿no? Que ni siquiera necesitas tocarlo para que haya un abuso sexual. Así es, sí, ahí está, digamos, todo esto que agrede o que la dignidad del niño en su sexualidad, aunque no haya penetración o tocamientos, estamos hablando de un abuso sexual infantil. Pues bueno, Janet, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Se nos acabó muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos nuevamente la semana que entra. Vamos a seguir hablando del tema del suicidio, del tema del abuso sexual infantil. Y bueno, yo les invito a que nos envíen todas las dudas, las preguntas que hayan quedado el día de hoy. Pues vamos a tener este tema extenso todavía para la semana que entra, entonces tenemos mucha oportunidad de resolver todas las cuestiones que vayan saliendo en el transcurso de esta semana. Es un tema que de verdad podemos prevenir. Digo, qué mejor que prevenir un abuso sexual, qué mejor que prevenir el tema del suicidio, que ese sí, bueno, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Así es, sí. Entonces, qué mejor que conocer qué herramientas podemos tener para prevenirlo. Ojalá en la siguiente nos podamos enfocar un poquito más también a eso, ¿no? A qué herramientas podemos desarrollar nosotros como papás, como mamás, para poder prevenirlo. Y bueno, por mi parte el día de hoy ha sido todo. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y les recuerdo, dudas, preguntas, por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Escuela para la Familia u Orientapsique QRO, en Twitter como Orientapsicro y a través del WhatsApp el 44 2200 6995. Y a Corazones Mágicos los encuentran en Facebook como Corazones Mágicos, en Twitter como @corazonesmagic y en las oficinas nuestro teléfono es 223-6844. Estamos ahí a sus órdenes para cualquier atención o comentario, aclaración, estamos para servirles. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Nos vemos por aquí el jueves. Bye bye.